Buenas noches, querida licenciada. Les voy a presentar el organizador gráfico de textos académicos y científicos. En la bibliografía tenemos la cita bibliográfica, que son enunciados referidos, estilo directo, marca lingüística, cita documental, estilo APA. En estilo APA tenemos algunas aclaraciones, la cita en el texto y algunas consideraciones generales. Estas se basan en que la cita del texto. La APA utiliza el sistema autor y el año y el apellido del autor. La fecha de publicación, que se incluye dentro de la oración, y la información completa aparece al final del documento en referencias bibliográficas. En algunas aclaraciones tenemos la lista de referencias, se incluye al final y debe incluir en toda la información necesaria para que el lector pueda localizar y recuperar cualquier cita de nuestro texto. En algunas consideraciones generales tenemos la cita se redacta en el idioma del artículo citado en español, se usa en el texto y la literatura articular. En cita documental, entre los más usados están el autor del año y la cita por número. Tenemos año y autor, cita por número y normas para referencia bibliográfica. Estilo APA. Va con estilo APA, estilo Vancouver, estilo Harvard, estilo Chicago, estilo MLA. En cita por número tenemos que este sistema se implementa todos los números correspondientes de referencia correspondiente. En autor y año tenemos que el lector del texto sabrá que al final del documento encontrará la referencia bibliográfica. En marca lingüística tenemos los verbos introductores y expresiones para introducir enunciados referidos desde colocar antes y después del medio de las palabras, que tenemos manejo de citas y citas excesivas. En estilo directo podemos citar textualmente las palabras de otro e incluirlas en nuestro recurso logrando ambos enunciados mantengan sus propias marcas de enunciados, y también tenemos enunciados referidos. En estructura de los trabajos académicos y científicos tenemos los que son palabras claves, introducción, resumen, extracto, índice, título, portada. Cada tipo de escritura tiene su propio organizador, formato e estilo adaptando a sus objetivos específicos. Los textos científicos están dirigidos a la comunidad científica y su principal propósito es informar para contribuir al avance de investigación futuras, que son introducción, desarrollo o cuerpo y conclusión. También tenemos el desarrollo del cuerpo-trabajo, el marco teórico que se fundamenta en limitar el campo en el que se plantea la investigación. En resultados tenemos la sección resultados, suelen escribir en tiempo pasado para aquellos que forman parte del diseño y lo hallazgo. En discusión tenemos la discusión puede mencionar solamente los resultados antes de discutirlos y no deber repetir en detalle. En conclusión tenemos la conclusión está presente tanto en el escrito de tipo de monografía como trabajos de investigación. Bibliografía o referencias bibliográficas. La sección de referencias incluye artículos, publicaciones, revistas científicas, capítulos de libros, tesis y depósitos de bibliotecas. Aprendiz o anexo, que quiere decir la principal diferencia que el anexo es independiente del texto, el metatextos y metadiscurso. El discurso académico científico define sus objetivos y organiza desde la introducción utilizando referencias internas para remitir a diferentes partes del texto. Que aquí tenemos dos ítems: marcadores que estructuran el texto, que son resumir, distinguir, detallar y marcar el orden. Y también tenemos marcadores que estructuran ideas, que son causa, finalidad y objetividad. Tenemos como introducción: ser un lector-escritor académico es un proceso completo que basa en habilidad de desarrollo en etapas previas de alfabetización del texto académico, pero es esencial que tengan acceso a fuentes bibliográficas. El uso de apuntes manuales no específicos pueden obstaculizar de forma continua. En texto tenemos el texto se define como una unidad del lenguaje del uso producto de una actividad verbal con características sociales. Esto implica que se debe considerar la intención de emisor, la situación de comunicación y estructura del texto. Tenemos como siguientes ítems: coherencia, cohesión, tipos de texto y secuencias textuales. En coherencias tenemos campo, tenor y modo. En modo nos dice que el canal en el que se transmite el texto, eso incluye el medio oral, escrito, tipo texto, narrativo, conversación, etc.
En cuestión tenemos que se manifiesta a través de pronombres, como en los siguientes ítems nos dice referencia, anagrafía, catafórica, endofórica, exofórica, sustitución, elipsis y conjunción. En tipos de texto tenemos la preocupación tanto de lingüística como la didáctica de la lengua por definir la especialidad de cada tipo de texto, llevar a veces a diferentes terminologías. En secuencias textuales tenemos los géneros discursivos, en particular los géneros académicos y científicos. Se caracterizan por predominar un tipo de secuencia descriptiva, narrativa, explicativa y argumentativa. Como siguientes ítems tenemos narración, descriptiva, exposición, argumentación. En exposición, presenta que explica ideas sujetas y argumenta clara a fines de mostrar la organización. Se basa de hechos y objetivos buscando información descrita y explicativa. En narración tenemos, presenta una historia, expone un suceso o una serie de sucesos. La trama narrativa se caracteriza por presentar hechos organizadores temporales sobre una relación de causa o efecto. Géneros discursivos. Tenemos la importancia de conocer los géneros académicos científicos, el informe, la monografía, artículo científico y el paper, el resumen y el extracta y la reseña. Eh, en artículos científicos y el paper tenemos que el autor Sabino de 1996 lo define como un trabajo relativo breve en algunas revistas. Se les llama artículos originales. Se trata de un escrito relativamente breve. Suele limitar la extensión de unas 5.000 palabras, alrededor de 7 páginas. En general se incluye introducción, materiales metodológicos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. En resumen y extracto tenemos un artículo científico abreviado. En el resumen se incluyen los propósitos del estudio y en la investigación, procedimientos básicos, hallazgos más importantes y conclusión principal. En reseña tenemos lo que es. En general se describe una reseña para dar visión general de alguna otra revisión científica. Se incluye la reseña del libro o publicación. El propósito de esta reseña es originar al lector de búsqueda de fuentes de información. Tenemos lo que es el ensayo. El autor Sabino de 1996 nos dice que define el ensayo como una obra de estructura libre donde el autor presenta ideas y opina de manera razonada. Tenemos el tema de su tratamiento, el lenguaje, la trama y estructura y los recursos, la extensión. El lenguaje se utiliza un lenguaje sencillo, forma, contenidos son inseparables. En la trama y estructura recursos se emplea un recurso como preguntas teóricas, analógicas, citas, ejemplificaciones, enumeraciones, cohesiones y refutaciones. Tenemos la ponencia o comunicación. La ponencia como una comunicación escrita oral que se representa en algún tipo científico, jornadas, encuentros de investigación, seminarios, congresos, simpótesis, etc. También se basa en la lectura. La lectura es una redacción clara y atractiva, competente con los intereses de preparación del auditor al que va dirigido. El póster o mural. Tenemos que la información en forma esquemática, estructura de artículos científicos en el cual se basa generalmente en publica, congresos, eventos similares. Esto ha sido parte de mi trabajo, querida licenciada. Espero que le haya gustado y bueno, gracias por escuchar.